Hoy hablaremos sobre una historia que inspira a cualquiera, no importa si eres fanático del culturismo o no. Les voy a hablar de un hombre que no solo dominó el deporte, sino que lo revolucionó para siempre. Estamos hablando de Dorian Yates, The Shadow, el hombre que elevó el estándar del culturismo y se convirtió en una leyenda viviente. Imagínense esto, un muchacho británico, de clase obrera, sin nada más que su disciplina y determinación, se convierte en el portador de la mejor espalda de todos los tiempos. ¿Cómo le hizo? ¿Qué sacrificios tuvo que hacer para llegar a la cima de un deporte que en los 90 estaba prácticamente dominado por estadounidenses? ¿Qué lo llevó a ser un símbolo para toda una generación? Vamos a desmenuzar su historia. Desde sus humildes inicios, pasando por las pruebas más duras de su vida, hasta llegar al Olimpo del culturismo con 6 títulos de Mr. Olympia consecutivos. Prepárense para conocer no solo a un campeón, sino al hombre detrás del músculo, su mentalidad, sus valores y su legado que sigue inspirando hoy en día. ¡Comencemos! El 19 de abril de 1962, Dorian Yates nació en Sutton Coldfield, Inglaterra, en el seno de una familia de clase trabajadora. Su infancia transcurrió en Hurley, un pequeño pueblo rural cerca de Birmingham, donde la vida era sencilla pero marcada por limitaciones económicas. La repentina pérdida de su padre cuando tenía solo 13 años fue un golpe devastador que marcó su carácter para siempre. Dorian se vio obligado a madurar rápidamente y a desarrollar una independencia que luego sería fundamental en su carrera. Durante su adolescencia, Dorian tuvo dificultades para encontrar su camino. Sin una figura paterna que lo guiara y rodeado de un entorno que ofrecía pocas oportunidades, comenzó a involucrarse en problemas legales. Sus actos de rebeldía culminaron con una sentencia en un centro de menores. Esta experiencia, aunque difícil, resultó ser un punto de inflexión. En lugar de dejarse vencer por la adversidad, Dorian encontró en la disciplina y el ejercicio físico una vía de escape y una forma de redimirse. En el centro de menores, Dorian descubrió el poder transformador del ejercicio físico. Aunque no había tenido contacto previo con el culturismo, comenzó a desarrollar un gusto por la actividad física, mostrando una fortaleza mental inusual para su edad. Una experiencia clave en su adolescencia ocurrió cuando falló en una competencia de atletismo escolar. En lugar de aceptar la derrota, decidió entrenar por su cuenta, estableciendo un régimen riguroso que lo ayudó a superar sus propias limitaciones. Fue en esos momentos cuando empezó a forjar el carácter implacable que lo definiría en el futuro. Al salir del reformatorio, Dorian tomó la decisión consciente de alejarse de las malas influencias y construir un futuro diferente. Aunque aún no sabía que el culturismo sería su camino, ya había sembrado las semillas de la disciplina y la resiliencia que más tarde lo llevarían al éxito. Esta etapa de su vida no solo lo fortaleció físicamente, sino también mentalmente, dándole una ventaja sobre otros competidores que no habían enfrentado adversidades similares. A los 21 años, tras una serie de cambios en su vida, Dorian Yates ingresó a un gimnasio por primera vez. Era un espacio sencillo, pero allí encontró algo que le transformaría para siempre: el poder del entrenamiento con pesas. Desde el principio, su enfoque fue distinto. Mientras otros levantaban pesas sin un plan claro, Dorian se dedicó a estudiar técnicas y a comprender cómo desarrollar su cuerpo de manera estratégica. En pocos meses, sus progresos eran evidentes, ganando masa muscular y una fuerza inusual para alguien sin experiencia previa. Motivado por sus resultados y el deseo de probarse a sí mismo, Dorian decidió participar en su primera competición, los Juegos Mundiales de 1985. Aunque terminó en 7º lugar, esta experiencia fue un punto de inflexión. No era el más grande ni el mejor, admitió en entrevistas posteriores, pero vi que tenía el potencial para llegar lejos si me comprometía al máximo. Desde ese momento, su mentalidad cambió. Ya no entrenaba solo para mejorar físicamente, sino para competir al nivel más alto. Con el paso del tiempo,
Dorian buscó un lugar que reflejara su visión del entrenamiento. En 1987, adquirió el Temple Gym en Birmingham, un lugar icónico en la historia del culturismo. Este espacio no era lujoso, pero para Dorian representaba un santuario de esfuerzo y dedicación. Él mismo diseñó el entorno del gimnasio, enfocándose en crear el ambiente perfecto para entrenar al límite. Bajo su dirección, el Temple Gym se convirtió en un centro reconocido por su enfoque hardcore, atrayendo a culturistas serios de toda Europa. Estos primeros años no fueron fáciles. Dorian trabajaba incansablemente, equilibrando las exigencias del entrenamiento con las de dirigir un negocio. Sin embargo, su disciplina y ética de trabajo comenzaron a destacarlo. Lo que para otros era un pasatiempo o un objetivo a corto plazo, para él se había convertido en una misión. Su físico y mentalidad empezaron a llamar la atención en el mundo del culturismo, marcando el inicio de un ascenso meteórico hacia la cima. Después de varios años de arduo entrenamiento, Dorian Yates logró su primera gran aparición en el escenario internacional en 1990, durante la competencia Night of the Champions en Nueva York. Con un físico impresionante y una presencia escénica única, se posicionó en el segundo lugar, dejando a todos asombrados. Esta fue la primera señal de que un nuevo contendiente había llegado al mundo del culturismo profesional. Aunque no ganó, Dorian usó esta experiencia como una plataforma para aprender y mejorar, regresando al gimnasio con aún más determinación. En 1991, Dorian participó en su primer Mr. Olympia, donde terminó segundo detrás del legendario Lee Haney. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que tomara el trono. En 1992, regresó con un físico completamente renovado, mostrando una combinación de tamaño, simetría y definición que nunca antes se había visto en el deporte. Esa noche, Dorian Yates se coronó como el nuevo Mr. Olympia, iniciando un reinado que definiría la década. Su rivalidad con Lee Haney y otros grandes nombres de la época fue el catalizador de su constante evolución. Los años dorados, 1993-1997. Durante su reinado, Dorian llevó el estándar del culturismo a nuevos niveles. Desde 1993 hasta 1997, dominó cada competencia con una superioridad aplastante, ganando un total de 6 títulos consecutivos de Mr. Olympia. Lo que lo diferenciaba no solo era su tamaño y proporciones, sino también su enfoque en la preparación. Su metodología era tan intensa y disciplinada que inspiró a una nueva generación de atletas. Cada año llegaba al escenario más grande, más definido y más grande que nunca, estableciendo un estándar para los culturistas modernos. Dorian no solo sobresalió por su físico, sino también por su enfoque único hacia el entrenamiento y la nutrición. Adaptó y perfeccionó el método Mentzer, que consistía en entrenamientos breves pero de máxima intensidad. Mientras que otros culturistas pasaban horas en el gimnasio, Dorian maximizaba sus resultados con sesiones cortas pero brutalmente efectivas. Además, su conocimiento sobre la nutrición y la recuperación lo hizo destacar. Fue pionero en la idea de que el descanso y la alimentación eran tan importantes como el entrenamiento, algo que ahora es fundamental en el deporte. El impacto de Dorian no se limitó solo a las competencias. Su estilo y enfoque transformaron el culturismo, llevándolo hacia una era donde el tamaño muscular extremo y la definición se convirtieron en la norma. Introdujo el concepto de masa monstruosa al escenario, con un físico que combinaba fuerza bruta y estética refinada. Los jueces, los fanáticos y los propios atletas comenzaron a ver el deporte bajo una nueva luz, con Dorian liderando la transición hacia esta nueva era. Sin embargo, el ascenso hacia la cima no fue sin sacrificios. La intensidad de su entrenamiento y la exigencia de mantenerse siempre en la mejor forma le pasaron factura física y emocional. Cada victoria significaba meses de dolor, lesiones y presión constante para superar sus propios estándares. Pero según Dorian, valió la pena. Su legado estaba tomando forma, y cada título lo acercaba más a la inmortalidad en el mundo del culturismo.
En 1997, cuando Dorian Yates se preparaba para defender su título en el Mr. Olympia por sexta vez consecutiva, enfrentó un momento devastador. Durante un entrenamiento intenso, sufrió una grave lesión, la ruptura de su bíceps y tríceps. Este evento puso en riesgo no solo su participación en la competencia, sino también su carrera profesional. Contra todo pronóstico, Dorian decidió no retirarse en ese momento. Con una mezcla de dolor físico y mental, ajustó su preparación y se presentó al escenario, demostrando una vez más su fortaleza y determinación. A pesar de la lesión, Dorian logró una hazaña que muchos consideraron imposible. Ganó el Mr. Olympia de 1997, consolidando su sexta corona consecutiva. Sin embargo, esta victoria tuvo un sabor agridulce. Aunque mantuvo su reinado, no pudo ignorar el desgaste que su cuerpo había sufrido tras años de entrenamientos extremos y competencias al más alto nivel. En una entrevista posterior, Dorian describió esa noche como un triunfo del espíritu sobre el cuerpo, dejando claro que había alcanzado el límite de lo que podía ofrecer físicamente. Tras la competencia de 1997, Dorian tomó una de las decisiones más difíciles de su vida: retirarse del culturismo profesional. Fue una decisión motivada no solo por su lesión, sino también por su deseo de preservar su salud y calidad de vida a largo plazo. En lugar de arriesgar su bienestar, optó por dejar el escenario competitivo en lo más alto, como campeón y leyenda indiscutible. Para Dorian, este fue el cierre perfecto de una etapa gloriosa. El retiro de Dorian no fue un adiós definitivo al culturismo, sino el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Su enfoque se desplazó hacia inspirar y educar a las próximas generaciones de atletas. Aunque ya no estaba compitiendo, su influencia en el deporte continuó siendo inmensa, y su retiro marcó el fin de una era dorada que redefinió los estándares del culturismo. Tras su retiro del culturismo competitivo, Dorian Yates no desapareció del panorama público. Por el contrario, utilizó su fama y conocimientos para incursionar en el mundo empresarial. Fundó compañías como Chemical Nutrition y Dorian Yates Ultimate Formulas, enfocadas en suplementos nutricionales de alta calidad. Estas empresas no solo reflejaban su compromiso con la excelencia, sino que también ayudaron a popularizar el uso de suplementos entre culturistas y aficionados al fitness en todo el mundo. Dorian demostró que su ambición iba más allá del escenario, reinventándose como un exitoso empresario. Otra faceta destacada de su nueva vida fue su incursión como escritor y mentor. Publicó su libro Blood and Guts, donde compartió sus secretos de entrenamiento y filosofía sobre el esfuerzo extremo. Este libro se convirtió en una Biblia para culturistas de todo el mundo, consolidando su lugar como una autoridad en el deporte. Además, Dorian comenzó a impartir seminarios y talleres en diversos países, transmitiendo sus conocimientos a una nueva generación de atletas. Su estilo directo y honesto lo convirtió en un mentor muy respetado. El legado de Dorian no se mide solo en sus títulos, sino en el impacto duradero que tuvo en el deporte. Introdujo estándares sin precedentes en tamaño muscular y definición, transformando para siempre cómo se juzga a los culturistas en el escenario. Su enfoque en el entrenamiento de alta intensidad y la importancia de la nutrición y la recuperación se convirtieron en principios fundamentales para los atletas de élite. Incluso años después de su retiro, su influencia sigue siendo evidente en los físicos de los competidores actuales. Dorian también exploró su lado espiritual y filosófico, adoptando un estilo de vida más equilibrado. Se interesó en prácticas como el yoga y la meditación, buscando un bienestar integral que contrastaba con la intensidad de sus días como competidor. Este cambio de enfoque lo convirtió en una figura aún más inspiradora, demostrando que el éxito no solo se mide por trofeos, sino por la capacidad de reinventarse y evolucionar. Dorian Yates transformó su vida con disciplina y sacrificio, pasando de ser un joven problemático a una leyenda del culturismo. Su historia es un recordatorio de que la resiliencia y la pasión pueden superar cualquier obstáculo. Todo éxito empieza con una acción.
Déjanos tu comentario si te inspiró esta historia, suscríbete y dale like. Nos vemos pronto.